La pelea entre Shakur Stevenson y William el Camarón Cepeda ya parece inevitable. Será por el título de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo en poder del ahora agente libre Shakur Stevenson. Una pelea que los dos rivales están de acuerdo en realizarla, independiente del rechazo a la misma por parte de Oscar de la Hoya. Un Oscar de la Hoya que después de haber externado su disconformidad con esa pelea, alegando de que el Camarón podía elegir a quién enfrentar, se ha mantenido en absoluto silencio. En estas últimas horas, por eso les decíamos que parece inevitable, el Consejo Mundial de Boxeo, que ya había ordenado la pelea, ahora ante la aparente imposibilidad de que los equipos se reúnan y se pongan de acuerdo, los equipos de cada uno de los rivales, ya fijó la fecha de la subasta, que será el 20 de agosto, y también de qué manera será distribuido el monto de la bolsa. 70% para el campeón Shakur Stevenson y 30% para el desafiante William el Camarón Cepeda. Una pelea que en lo previo sorprende mucho, independiente a que es también en lo previo un verdadero 100% choque de estilos. La misma sorprende por el hecho de que Shakur Stevenson, pese a esas críticas acérrimas que recibe, con un estilo que en general no gusta a los fanáticos, sigue siendo un éxito en materia de audiencia. Todas sus peleas en la televisión estadounidense han pasado el millón de televidentes y al mismo tiempo es un hombre que está allí siempre en el primer plano, ocupando todos los espacios en las vitrinas públicas y que además tiene un verbo que lo coloca por todos lados, especialmente en las redes sociales. Todo eso aún lo mantiene como un atractivo, respaldado, claro, por el hecho de que es un campeón mundial, que viene también de hacer una carrera interesante en otras divisiones donde se consagró campeón y porque además es uno de los nenes mimados de ese grupo de grandes estrellas del boxeo estadounidense, donde están Andrew Ward, Terence Crawford y otros más. El hecho es de que estos dos, el Camarón Cepeda y Shakur Stevenson, se van a enfrentar en algún momento de los próximos meses. Podría ser en octubre, en noviembre o en el mes de diciembre, pero eso es una pelea que ya es inevitable y que veremos durante este 2024. Y aquí llegamos entonces a lo que puede y debe suceder en la misma, tomando en cuenta aquello que les habíamos dicho. Es un choque de estilos que quizás a la hora de la pelea, por algo que le vamos a explicar, dejaría de ser un choque de estilos y quizás también nos sorprenderíamos con el tipo de pelea que veríamos. Y todo porque a las capacidades ofensivas que son reconocidas en el Camarón Cepeda están las capacidades defensivas reconocidas de uno de los mayores elusivos del boxeo actual. Me refiero a Shakur Stevenson. Y ahí lo tienen en pantalla lo que dice la estadística que destaca las capacidades, las virtudes defensivas de Stevenson como uno de los mejores boxeadores en la estadística en el rango del más menos, ese que mide la cantidad de veces que golpea a un oponente en comparación con las veces que recibe golpes del mismo. El más menos de Stevenson es un asombroso 20,4. Es el único boxeador con un porcentaje por encima del 20 de acuerdo a lo que dice la estadística. Y si bien Stevenson es verdad que no lanza muchos golpes, con los que lanza es muy efectivo. Ocupa el tercer lugar del boxeo en porcentaje de golpes de poder conectados. Conecta el 46,8% de sus trayazos de potencia. La defensa, sin embargo, es el punto en el que Stevenson realmente se destaca de los demás. Sus oponentes le conectan un promedio de solo 5,2 golpes por asalto, el más bajo de todo el boxeo actual, mientras que conectan solo el 13,3% de los golpes, es decir, recibe un promedio de 3,9 golpes de potencia por asalto y sus oponentes le conectan solo el 16,7 de sus golpes de poder. O sea, realmente los números de Shakur Stevenson son realmente impresionantes en el sentido de los golpes que recibe, lo que consigue evitar, los golpes que pasa y la capacidad que tiene de conectar desde esa posición defensiva que es reconocida, que aburre a mucha gente, pero vean que es el tercer boxeador vigente
en golpes conectados, golpes de poder que supera el 46%. Realmente son números que ilustran la efectividad y las razones por las cuales en muchas de las peleas, donde muchos de los fanáticos ponen en duda que haya ganado debido al accionar de su oponente, que en general siempre son más ofensivos, ahí está una de las claves que le permiten precisamente sobresalir y mantenerse allí vigente en términos de que su boxeo, por más que no sea atractivo a los ojos del público, es sumamente efectivo a los ojos de los jueces. Pero esta vez tendrá por delante un hombre que lanza una cantidad exorbitante de golpes por asalto. Vean ahí en la pantalla este otro gráfico de William Cepeda. 1536 golpes lanzó en su pelea contra Díaz. Es el récord de todo el tiempo en el peso ligero. Fueron más de 99 golpes por asalto, 42 más del promedio en la división de los ligeros. Es decir, lo del Camarón Cepeda supera todas las expectativas, es el número uno en términos de golpes lanzados y conectados, y va a enfrentar a un verdadero campeón defensivo como Shakur Stevenson. Claro, si vamos a los reales porcentajes en la diferencia entre golpes lanzados y golpes conectados y lo que le consiguen conectar a Shakur Stevenson, de todas maneras, en esta oportunidad se supone que utilizando los dos promedios, siempre va a ser mayor de los promedios generales de Shakur Stevenson, lo que habrá de recibir de golpes, tomando en cuenta el volumen de trayazos lanzados por el Camarón Cepeda. Es decir, por más que Shakur Stevenson sea un hombre eminentemente defensivo, el acoso, la presión, el tren de pelea del Camarón será insoportable por momentos y será inevitable recibir golpes mucho más allá de los golpes que habitualmente recibe, tomando en cuenta que es un hombre muy difícil de conectar, que sabe pasar golpes, que sabe utilizar la distancia, que sabe retroceder y tiene una lectura correcta de los trayectos que va a realizar su rival a los efectos de entrarle con golpes de poder, sea por arriba o sea por abajo. Defensivamente, Shakur Stevenson es una de las perfecciones que existe hoy en el boxeo y no deja también de ser ofensivo desde esa posición. Una estrategia, un estilo de pelea que no gusta, pero que realmente es sumamente efectivo. ¿Qué sucede en esta oportunidad? Como les decía, el alto volumen de golpes que lanza el Camarón Cepeda y el elevadísimo porcentaje de golpes que conecta, por más que en esta oportunidad, ante un elusivo de esta categoría, van a ser menos, de todas maneras también va a promediar entre 15 y 20 golpes de poder conectados en la humanidad de Shakur Stevenson. O sea, vean ustedes, se estima que aproximadamente 15 a 20 golpes va a recibir del Camarón, golpes que pueden llegar por cualquier lado, golpes que van a poner a prueba su resistencia y que inevitablemente le van a obligar a cambiar la estrategia y el plan de pelea habitual a Shakur Stevenson. Es en realidad un verdadero choque de estilos, al menos en la teoría, un vendaval de lanzar golpes como el Camarón y una de las figuras de mejor defensa de todo el boxeo de primer nivel actual. Quizás ese escenario que todos imaginamos sea otro y a todos nos sorprendan con una pelea que rompa ese estereotipo y nos obligue a ver a un Shakur Stevenson peleando en la mera corta distancia, recurriendo permanentemente al amarre, intentando golpear en los planos bajos de su rival, no dejándole espacio para que suelte sus trayazos, y para eso va a tener que abandonar la segunda distancia e ir a la mera corta distancia, ensuciando, enchastrando la pelea, haciéndola confusa, buscando la marrullería, pero quitándole ritmo al rival, en este caso quitándole la velocidad de golpeo, sacándolo de su zona de confort y obligándolo allí a batirse en la media y muy corta distancia al Camarón Cepeda. Es decir, el propio Camarón se va a ver obligado a cambiar su estilo de pelea y por allí se va a empezar a emparejar las cosas. Ocurre que todos sabemos cómo pelea, y obviamente también lo sabe Shakur Stevenson, cómo pelea el Camarón Cepeda, y creo que el antídoto va a ser precisamente ir allí a la corta distancia a restarle movimientos de esa manera. Si al Camarón le dan espacio para moverse, para llegar,
para utilizar cualquier distancia para lanzar sus golpes, realmente es demasiado peligroso. Es un hombre que destruye a sus rivales. Para colmo, no los destruye de un solo golpe. Utiliza varios golpes en secuencia para irlos cortando, para irlos rompiendo y evidentemente siempre coloca a cualquiera de sus rivales en la defensa completa, intentando bloquear, intentando escabullirse y encontrar un resquicio por el cual soltar algún trayazo para mantenerlo ocupado. Siento que él va a cambiar el plan defensivo de Shakur Stevenson y va a buscar precisamente allí en la corta distancia romper el plan habitual de pelea del mexicano. Va a ser seguramente una pelea fea, una pelea confusa, de muchos amarres, de un escenario poco proclive a que cualquiera de los dos logre conectar combinaciones limpias de esas que hacen daño. ¿Por cuál razón? Porque va a ser demasiado defensivo el plan de Shakur Stevenson y va a obligar también a el Camarón Cepeda a utilizar mucha defensa porque él se ve con problemas cuando está allí peleando en la corta distancia. Si le dan el espacio correspondiente, él puede anestesiar a cualquier rival. Si no se lo dan, se empieza a complicar porque tiene que retroceder, tiene que buscar ángulos y son momentos en los cuales va a quedar a disposición de los golpes que le pueda aplicar su rival. E increíblemente podríamos ver a un Camarón Cepeda retrocediendo precisamente para evitar ese plan y por ese lado puede quedar vulnerable y a disposición de los golpes de Shakur, que si bien no es un noqueador, también es un hombre que puede pegar duro y sacar la pelea por ese lado, por el lado de los planes, de la estrategia y seguramente esto convierte a ese choque en una atracción adicional por el hecho de que no sabemos qué tipo de pelea vamos a ver. Como sea, es un combate que lo vamos a esperar con mucha expectativa. El Consejo Mundial de Boxeo se puso las botas y obliga a que esa pelea se realice y parece que Oscar de la Hoya no evitará que la misma ocurra. Para colmo, el propio Camarón Cepeda dijo que está de acuerdo en realizar ese combate y ni que hablar un Shakur Stevenson que esta pelea puede ser de los dos lados. Puede redimirlo en su carrera si logra vencer al Camarón o puede sepultar la misma para siempre. Él está muy seguro y muy confiado en que puede vencerlo. Amanecerá y veremos, pero qué bueno que vamos a ver esa pelea entre Shakur Stevenson y el Camarón Cepeda.